Esto es Compás Psicoeducativo. Comenzamos. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Compás Psicoeducativo, este espacio donde estaremos hablando de diferentes temas relacionados con la educación que busca dar claridad y sobre todo generar reflexiones que aporten valor a la comunidad educativa. Espero que todos los que nos escuchen se encuentren perfectamente. Esta semana no me pudo acompañar mi compañero y amigo Pepe Hernández, pero tenemos el gusto, el honor, el placer de estar el día de hoy con la doctora Adriana Castillo para platicar un poco de su experiencia, ¿no? Vamos a empezar, pues, ¿quién es la doctora Adriana? Ella es licenciada con mención honorífica en Administración Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. También es especialista en rehabilitación laboral por la UVM Campus San Ángel. Terminó y certificó sus estudios en maestría en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, que creo que es muy apropiado para lo que estamos viviendo actualmente. Creo que nos va a dar mucha luz en ese sentido. Y también tiene una doble maestría porque tiene otra maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, ¿no? Obteniendo también 2 menciones honoríficas por la investigación realizada y por la defensa de la misma. Es una persona con amplia experiencia en el ámbito laboral y que siempre se está planteando, pues, situaciones a investigar para poder, pues obviamente mejorar el espacio educativo. Es un gusto para mí que esté hoy aquí con nosotros. Bienvenida, doctora. ¿Algunas palabras de inicio que quiera compartir? Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Emanuel, por la invitación. Y bueno, pues hablemos de educación, hablemos de mi pasión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, realmente lo que nos han preguntado y todo ahorita va en torno a eso es, pues, el tema de la pandemia que ha venido a transformar toda la educación. Por un lado con las TICs, ¿no? Que tanto tiempo se venía diciendo, ahí vienen, hay que utilizarlas, hay que implementar las TICs en el aula, hay que utilizar plataformas, hay que utilizar este tipo de herramientas. Y de hecho los textos, si nos metemos a la literatura, pues lo vienen mencionando desde hace muchísimos años, ¿no? Y ahora de repente, de golpe, ¿qué creen? Las van a usar porque las van a usar, ¿no? Y ahí creo que nos encontramos con diversos contextos, ¿no? Entre ellos, algunos conceptos que quisiera que nos explicara ahorita más adelante, el tema de la virtualización de la educación y esta parte, ¿no? De estamos ahorita en una educación a distancia, pero también estamos hablando de educación virtual, pero de repente cuando queremos hablar de educación virtual nos metemos tal vez a otros, no sé, algunos terrenos que no necesariamente tienen que ver con lo que estamos haciendo, porque, no sé, ahorita me acuerdo de los modelos de interacción del aprendizaje, de una serie de conceptos que no necesariamente la comunidad docente pues tiene el conocimiento, ¿no? Realmente la experiencia que he tenido desde mi campo es que todas estas capacitaciones, toda esta formación se está dando mucho sobre lo técnico, ¿no? Vamos a aprender a hacer una sesión en Google Meet, vamos a utilizar Microsoft Teams, vamos a utilizar y de repente siento que estamos perdiendo un poco de lado, pues la parte pedagógica, ¿no? Sí está padre utilizar las herramientas, pero ¿qué es lo que va a ocurrir con toda esta parte? Entonces, me gustaría que nos comenzara pues clarificando justamente esta parte de, pues, ¿qué está ocurriendo, no? Estamos teniendo una educación a distancia, estamos teniendo una educación virtual, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Yo creo que son preguntas muy importantes, Emanuel. Eh, bueno, mira, a mí me parece que el término correcto es la virtualización de la educación presencial. En realidad no hay un modelo de educación a distancia. La educación a distancia requiere cambios de paradigmas muy profundos, tan profundos como pensar que la enseñanza como tal deja de ser un espacio cotidiano porque se le cede al aprendizaje, ¿no? Entonces el aprendizaje se vuelve el paradigma central y dejamos de lado el paradigma de la enseñanza.
¿Qué vemos ahora? Que se trasladó la práctica de la enseñanza y se llevó a cabo a través de videosesiones. Ni siquiera llega a ser educación a distancia eso. Llega a ser una vía de comunicación mediada, nada más. Pero en realidad no hay programas diseñados para la virtualización. ¿Qué quiere decir virtualización? Porque hay unas características muy particulares, ¿no? Por ejemplo, una escuela digital y escuela digitalizada. La escuela digitalizada es lo que la mayoría de las escuelas hicieron. De repente sus procesos los convirtieron en línea, abrieron formularios en Google, tropezadamente empezaron a utilizar estos medios de comunicación, en videollamadas, y lo que les pidieron a los maestros fue, pues de lo que tengan, llévenselo. Entonces, como tú lo sabes, en 2, 3, 4, 6 horas teniendo frente a un monitor al jovencito de 6 años, 10 años, 12 años, 15 años, y esto se llevó, bueno, ha sido lo peor que hemos hecho. De verdad vamos a tener una deuda enorme. Y la educación digital es de la escuela digitalizada. La escuela digital es cuando su propia esencia es digital. Su organización tiene procesos digitales desde la administración, tiene una digitalización incorporada a currículum, es decir, desde que se plantea el currículum, se está pensando en una modalidad a distancia mediada por computadora. Y quiero hacer una aclaración aquí. Educación a distancia no necesariamente implica el uso de la tecnología. Educación a distancia, recordemos que nació por el correo. Educación a distancia era, y la Universidad Pedagógica lo trabajó muchísimo tiempo. Hay muchas instituciones, pero vaya, soy egresada de la Pedagógica, entonces hablaré de ella. Se utilizó mucho y de hecho fue para atención de los docentes. Por eso hay una unidad de la Universidad Pedagógica Nacional en cada uno de los estados, porque se mandaban paquetes, eran antologías, eran cuadernillos de trabajo que los propios docentes recogían en la unidad. Vamos a pensar que están en la sierra de Querétaro, bajaban desde Jalpan, bajaban por su paquete, se lo llevaban, hacían los ejercicios y después de un tiempo bajaban nuevamente a la unidad, presentaban sus bloques y hacían exámenes. Eso era un modelo de educación a distancia, pero esto se pensó desde la génesis de los programas. Era la licenciatura en educación y en educación básica, si no me equivoco. Pero la llegada de la internet, entonces, la educación a distancia se ligó invariablemente al uso de tecnología, es decir, es una mediación. Cuando nosotros pensamos en una escuela digital, estamos hablando de programas con esencia digital, capacitaciones docentes con esencia digital, pero no es usemos Moodle, vamos a comprender desde qué implica que una persona esté en su casa estudiando solos. ¿Qué implica que la gente tenga que aprender por sí misma a través de un diseño instruccional, basado en un instruccional que alguien consideró? Y además, como les digo a mis estudiantes en los posgrados, ustedes tienen un gran reto en educación a distancia, que el sujeto aprenda sin ustedes. Ustedes se vuelven solamente algunos guías, tutores. Cuando tienen problema de comprensión los estudiantes hacia el saber y todo el diseño instruccional que se hizo para que se apropiaran. Pero tenemos que entender que esa es otra esencia. Ya dejo de ser el que porto la verdad absoluta. Yo te enseño, incluso, perdón, pero a veces yo te estorbo en tu aprendizaje, y lo que tenemos que hacer es ceder el espacio a los materiales instruccionales de tal manera que la persona se pueda apropiar de la información. Entonces ese es un cambio de paradigma muy drástico y que les cuesta mucho trabajo a las escuelas que no tienen esta costumbre de hacerlo. Veamos las primarias, ¿no? La secundaria, Doctora, ahí en el ese bachillerato, sentido, la universidad.
Me surgen ahorita varias preguntas conforme va usted, digamos, conversando sobre este tema, porque de entrada yo preguntaría, o sea, ¿realmente es posible implementar justamente toda esta parte de, bueno, vamos al diseño instruccional, vamos a hacerlo en primaria? Porque ahorita que menciona los cuadernillos y toda esa parte, pues habrá alguien que diga, ah, bueno, es que nosotros sí estamos entregando cuadernillos en nuestra escuela o estamos haciendo esto, ¿no? Yo, pensando mal y aventurándome un poco, diría, pues sí, tal vez estás entregando cuadernillos, pero no sé, tal vez estás entregando exámenes en esos cuadernillos, ¿no? Realmente no sé qué tanto sustento hay ahí de fondo como para poder decir, estos cuadernillos te van a servir para que tú aprendas de manera independiente, que hagas tu trabajo independiente y solo tomes estos pequeños apoyos, ¿no? Eso por una parte, realmente podrá implementarse. Y la otra, porque cuando pienso, bueno, supongamos que se puede implementar, ¿no? Vamos a ver que una escuela, no sé, la primaria tal, dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo un equipo de diseño instruccional, tengo unos pedagogos, tengo a los maestros, todos nos reunimos durante las vacaciones que pasaron y realizamos todo un modelo para todo este material que tenemos y todos los contenidos, pues irlos abordando y entonces ya creamos materiales y todo muy bonito, ¿no? Todo muy padre. Pero mi pregunta es el obstáculo, porque yo pensaría que no estamos preparados para eso como misma cultura, ¿no? Porque yo lo veo en educación básica, que el docente a veces tiene que estar refrendando que realmente está haciendo algo, ¿no? Al final las redes sociales, los memes y todo eso, es que el docente no está trabajando, es que el docente no está haciendo nada, es que para el docente qué padre, es que ahora el papá está haciendo el trabajo, ¿no? Y entonces empieza una serie de ideologías que nuevamente desvalorizan la labor del docente, ¿no? Que en realidad es un esfuerzo amplio, ¿no? Hemos estado platicando con ellos y pues ya 24/7 el docente, la hiperconectividad, ¿no? Una serie de situaciones ahí que se ve rebasado los profesores y aún así tienen que estar legitimando y ahora imaginemos entrando a este concepto, entrando a este modelo, yo lo veo incluso en las escuelas privadas, ¿no? Digo, a ver, no me imagino diciendo a la escuela privada de, sí, no te voy a dar 8 horas de clase. Va a haber un momento en el que estemos conectados, unos 20 minutos, cuando mucho, 30, ya estoy hablando de un buen tiempo, pero el trabajo en casa va a ser como lo más importante, ¿no? No veo, no sé si sea un obstáculo muy grande, no sé qué piense usted al respecto de, pues, de estas premisas que estoy planteando. Es que justamente estás tocando los dos puntos importantes. A ver, primero, me preguntaba sobre estos cuadernillos, a ver si son los correctos. Y antes de contestar esa pregunta, yo quiero partir de primero hablemos de las características que tienen los usuarios. ¿Cuál es el papel del estudiante? ¿Cuál es el papel del docente? ¿Cuál es el papel de los materiales instruccionales, ¿no? Una de las características que debe tener un estudiante en modalidad a distancia virtual, y virtual me refiero al uso de tecnologías digitales como medio, una de esas características se llama autogestión. No perdamos de vista este concepto. Si nosotros pensamos en la autogestión, entonces no podemos estar hablando de una educación a distancia ni para preescolar, ni para primaria, ni para secundaria, posiblemente para bachillerato y definitivamente viable para educación superior. De ahí partimos que tenemos un gran problema. Los niños que, por supuesto, el espacio áulico, el microcosmos que se gesta en cada espacio áulico, se pierde. La socialización, la interacción, la estimulación, el aprender de modelos, esto se pierde y pensamos que únicamente deben de estar situados en la información, no en la vivencia. Entonces, es un gran error, gravísimo error, estar forzando a los chicos, a los chiquitos, especialmente me voy a referir a, vamos a partir de secundaria hacia abajo. Es terrible estarlos forzando a una modalidad que no es natural. Bueno, la escuela en sí no es natural, pero la convivencia sí es natural. Entonces, ¿qué redujimos? ¿Qué podemos hacer? Darles información. Los retacamos de información.
tareas, 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 y como tú dices, entonces hago materiales basados en las tareas. Es un aprendizaje basado en la tarea. No es un aprendizaje basado en la socialización, basado en la colaboración, basado... Olvídate, es... De repente los convertimos en una USB, varios megas de información para que lo retengan. Y además, todavía peor, las administraciones piden evidencias y segundo, los evaluamos. Y los evaluamos como si estuvieran en clase presencial. O sea, es una cadena de errores que, créeme, yo creo que vamos a tener una deuda como nunca. Vamos a tener una deuda con estas generaciones. Va a haber una brecha, de verdad, va a haber un espacio negro. Y a las pruebas me remito, cuando regresemos, hagamos un examen de conocimientos a todos. No es natural, no es, de por sí habíamos dicho que la posición, enfrentarse a una pantalla no es lo normal, y ahora los forzamos, y ahora hasta hacemos concursos de likes. Imagínate lo que estamos promoviendo. Entonces, la pregunta concreta que me decías, ¿estos cuadernillos realmente están bien hechos? No, absolutamente seguramente no. Ojalá haya alguien que se le haya ocurrido que realmente los cursos que necesitan los profesores es de comunicación. Esta pandemia lo que evidenció es que los docentes son comunicadores. Olvídate del pedagogo, olvídate del psicólogo, yo sé que tú eres psicólogo, somos comunicadores. Si no somos hábiles en la comunicación hablada, escrita, gesticular, iconográfica, si no somos hábiles, entonces no somos buenos educadores. Y el ponernos en una pantalla de repente nos obligó a ser comunicadores. Lo que tú estás haciendo, por ejemplo, es plantarte enfrente de una computadora, enfrente de una pantalla, y sabes que otros te están oyendo. Ya no es este espacio seguro de solamente mi clase me está escuchando. Ahorita cualquiera me está escuchando, hasta el papá, el tío, la mamá. Entonces es una exposición que necesito desarrollar habilidades. Esas son habilidades que requiere el docente. Y claro, colateralmente, algunas herramientas para la comunicación. ¿Están comunicando el saber o solamente se están centrando en proveer información? Bueno, esa es una de las preguntas que me hacías. Implementar algunas herramientas. Ay, se me fue la pregunta bien. Yo creo que estas... me acuerdo que me preguntabas, por ejemplo, el tiempo de dedicación de estas 6 horas a 2 horas, que no te imaginabas, claro, porque la educación no está centrada en la importancia. Por la ideología. Por la ideología o sea, porque lo veo así, ¿no? O sea, creo que en conversaciones que hemos tenido fuera del aire, habíamos pensado justamente en esta parte, yo se lo comentaba, es que creo que por este cambio de ideología, o sea, no es posible tener en realidad una educación efectiva porque al final el padre de familia nos estamos dando cuenta que tiene una influencia muy fuerte en el sistema educativo y en general, ¿no? Ya parece que vivimos en torno a las necesidades del padre de familia en lugar de las necesidades del niño dentro de su aprendizaje, porque incluso se planteaba la posibilidad de, ¿saben qué? O sea, está padre lo de los contenidos académicos, sí, o sea, sí, está padre revisar la historia, bien, pero creo que esta brecha, este momento en específico, nos pudo haber abierto oportunidades para aprender otras cosas, ¿no? Usted lo acaba de mencionar perfectamente, el tema de la comunicación, ¿no? Ya lo mencionaba Carles Monoreo, este tema de la comunicación en los ambientes digitales, creo que Daniel Casani también tenía justamente estudios sobre esto de, bueno, es que ahora, ¿qué están leyendo? ¿Cómo se están comunicando los chavos hoy en día? Y toca justamente temas centrales de este aspecto, en el sentido de, pues es que sí, ya está la era digital, ya estamos en esta parte, pero ahora hay una comunicación digital. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Qué estamos tratando de transmitir? La creación de contenido, ¿no? Que al final sí puede entrar una parte peligrosa, esto que mencionaba de los likes y todo eso, que lo veo también en el sentido de la capacidad socioemocional que
que se va construyendo, ¿no? Y ya si pensamos, como mencionó, de secundaria para abajo, pues es todavía más peligroso porque no podemos hablar realmente de una estabilidad emocional ni un desarrollo emocional completo, y mucho menos en este tipo de situaciones de pandemia, donde yo ni siquiera Así podría es. hablar de un desarrollo emocional del docente, ¿no? En el sentido de, bueno, sí, hay que preocuparnos por el niño, empatía con el niño, pero creo que también es importante tener empatía con el docente, ¿no? En esta parte de, bueno, se volvió 24/7, de estar atendiendo en horarios muy extensos, que cuando el papá sale de trabajar yo le estoy contestando, que estoy recibiendo la tarea a altas horas de la noche, que me están llegando los correos, toda esa parte creo que se desborda, y el obstáculo es la ideología, porque yo creería que podríamos ahorita aprender, trabajar las emociones, trabajar por proyectos, algunas cuestiones de comunicación, de creación de contenido, vida saludable, donde tal vez la premisa sea, vamos a adaptarnos a esta era digital realmente, ¿no? No vamos a simular como que estamos, porque creo que eso es lo que estamos cayendo de repente, ¿no? La simulación, ¿no? Cuando pienso en esta parte entre educación virtual, educación, pues creo que estamos simulando, y más ahora que pues no se puede reprobar a los niños, ¿no? Y si lo repruebas, ay, es que yo no tenía internet, ¿cómo vas a reprobar? Yo, si yo no les sé usar a la compu, pues ¿cómo vas a reprobar, no? O sea, ¿qué te pasa? O sea, no sé cuál ha sido su experiencia en ese sentido, o sea, qué ha escuchado de otros maestros y desde su propia práctica, cómo ha visto a sus estudiantes, ¿no? Creo que sería valioso saber su vivencia en ese sentido. Fíjate que a mediados de este año nos interesó, yo trabajo en el CIDED, es un centro de investigación, el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. Y nosotros atendemos a 260 tecnológicos en toda la República. Y digo atendemos porque hacemos formación docente. Entonces damos especializaciones, cursos de capacitación, etc. Una de las preocupaciones entonces cuando nos llega el problema de en marzo se retiran y todo el mundo se va, entonces como las instituciones como todo el mundo entró en crisis, ¿y qué está sucediendo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a hacer las cosas en línea y algunas instituciones tenían Moodle, entonces ya había una tradición, y estoy hablando de educación superior, había una tradición de, pues subo lecturas y ahí me dejan las tareas, y eso era su educación a distancia. Entonces hicimos unos webinarios donde les preguntamos a los maestros qué estaba pasando, cómo estaban viviendo esta experiencia, ¿no? Algunos estudiantes de varios tecnológicos, inclusive de gente de aquí de Querétaro, de varias instituciones, los muchachos nos decían, es que los maestros no están preparados. Deberían de enseñarle a los maestros que no deben de dejar tanta tarea, porque entonces ahora ya me dan las 2 de la mañana y no termino con todas las tareas que a todos los maestros se les ocurre, y ahora sigo trabajando, entonces realmente no tengo descanso, me duermo en la computadora y me despierto en la computadora. Otros nos decían, pues algunos, y gente, chicos, por ejemplo, de la sierra que estaban, decían, no, es que algunos compañeros, por ejemplo, no tienen internet en su casa. Tienen que bajar a la comunidad, perdón, al pueblito que estaba cerca, a ver si había un café internet. Tenían que pagar para conectarse, ¿no? Eso era un problema, porque además no tenían el dinero, y a veces no se conectaban porque no tenían dinero. Pero ¿qué hacían en este paradigma de la presencialidad de los profesores? Ah, no te conectaste 2 horas, tienes falta. Fíjate qué terrible, ¿no? Otros chicos decían, pues sí, los chicos de algunas ciudades decían, sí, nosotros, pues sí, no tuvimos problema, nos adaptamos. Bueno, sí, a veces falla internet, pero pues ahí vamos, sí, como quiera que sea. Lo que sí es que yo siento que no he aprendido, porque esa es otra sensación que he escuchado continuamente de los chicos. La verdad es que yo no he aprendido nada. Este semestre yo sentí que nada. Oiga, disculpe que le interrumpa ahí, doctora, pero en esa premisa que es fuerte de la percepción de yo siento que no aprendió nada, porque también lo he Ajá, escuchado, siento que esto,
no sé para qué lo estamos haciendo, estamos en esta parte otra vez de la simulación, Sí. pero entonces mi pregunta es, ¿los docentes en ese punto en específico sienten que han enseñado? O sea, ¿sienten que han logrado el aprendizaje de sus estudiantes? Yo creo que hicieron todo lo posible algunos para que no se perdiera la dinámica. Otros simplemente cumplieron con las evidencias que las instituciones les piden, que no es aprendizaje, es evidencia de que estuviste conectado, evidencia de cuántas veces les dejaste tarea, evidencitis, ¿no? Hubo una enfermedad más fuerte que la pandemia y es la evidencitis aguda. Te voy a poner el ejemplo. Nosotros podríamos hablar, y mi ámbito, que es más, estoy más en contacto directo con los estudiantes de educación superior, por ejemplo, el área de salud. El área de salud carece, tuve dos estudiantes en la especialización que están haciendo su especialidad, estomatólogos, es decir, odontólogos, y estaban angustiadísimos porque sus estudiantes, los de cierto semestre, tenían que ir a hacer pruebas, tenían que hacer prácticas de campo, tenían que hacer prácticas de campo en comunidad para apoyar, cero. Y llevan desde marzo sin hacer prácticas. Yo te pregunto, ¿qué le vamos a decir a la sociedad cuando egresen estos muchachos? Porque les vamos a decir, pues sí, no tuviste práctica, pero aquí está tu título, aunque no tiene práctica. Ay, pero es que ahí deberíamos de tenerlos, ¿no? O sea, es algo terrible, pero la premisa sí sería, deberíamos de tenerlos. O sea, creo que si hubiéramos partido desde el inicio de, a ver, si no van a adquirir esas habilidades, no pueden avanzar. Vamos a continuar con la educación, pero vamos a trabajar otras habilidades, ¿no? Porque sí me parece muy peligroso, ¿no? Y no solamente el nivel superior, ahorita está haciendo profesionistas, que también es muy preocupante, pero pensemos en alguien que pasa quinto año, lo cursó en la mitad de la pandemia, no terminó quinto año ahí. Sexto se lo está aventando todo en esto de la pandemia, va a entrar a la secundaria y posiblemente como van las cosas, la secundaria también va para allá. Así es. Primer año de secundaria, ¿con qué expectativa va su desarrollo? Y digo, ya este fue el ejemplo, pero pudo ir de segundo a tercero de secundaria y luego pasar a la prepa o de la prepa superior. Entonces, una serie de escalones que creo que tienen que ver con el rezago educativo. Y la pregunta entonces sería, bueno, esta es la situación, sí se ve terrible, sí se ve bastante catastrófico ya planteándolo así. ¿Qué podemos hacer? Porque yo sí he conocido a muchos docentes que están haciendo pues hasta lo imposible, digo, que estén conectados 24/7, subiendo videos a YouTube, tratando de generar apoyos por todos lados. ¿Qué podemos hacer estas personas que nos escuchan, que tienen esta hambre de decir, queremos cambiar las cosas, queremos ayudar a nuestros estudiantes? ¿Qué podemos hacer? Para sí tenemos que cumplir los requisitos administrativos, no hay ni cómo hacerle, al final es un trabajo lo que tenemos, pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes? Que al final el estudiante debe estar al centro. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. El capítulo se queda interesante, no se pierdan la segunda parte donde la doctora Adriana nos estará respondiendo todas nuestras preguntas y dándonos luz sobre temas educativos. Esto fue Compás Psicoeducativo, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana.